¿Cómo andan? Esta es la canción que León Gieco escribió para Malvinas. Hay una frase que a mí me conmueve, toda la canción me conmueve. ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, es un mal presagio para la vida. Algo así dice esta canción. Cada vez que llega este 2 de abril y llega el momento de detenernos a pensar, a recordar aquellos años que se vivieron en Malvinas y que vivió nuestro país, se empiezan a mezclar un montón de emociones. Hay muchas interpretaciones sobre Malvinas, que yo no las voy a juzgar desde aquí, ¿no? Pero sí voy a decir que hay una mirada sobre Malvinas que es la mirada, si se quiere, de un sector del militarismo que reivindican la gesta de Malvinas, así la llaman, y que rápidamente dicen y hablan de héroes de la patria por los combatientes de Malvinas, y le ponen la mirada bélica, la mirada más belicista a lo que fue Malvinas, y quizás se las descontextualiza, ¿no? Después hay otra mirada sobre Malvinas, sobre todo de aquellos que fueron, ¿no?, a Malvinas, donde ellos la cuentan y la relatan como la última parte agónica de la dictadura. Y donde un pibe de 18, 17, 20 años que iba a la guerra sin estar preparado, era casi que la continuidad de una política de destruir a nuestra propia juventud, de la manera en que se pueda. Yo tuve la suerte en mi vida de hablar con muchos excombatientes de Malvinas, y mayoritariamente me encontré con estos últimos. Malvinas es la última de las heridas profundas y abiertas que dejó la dictadura. Malvinas es las últimas marcas profundas de la garra de los dictadores. Yo simplemente comparto mi mirada. Para mí, Malvinas, la guerra de Malvinas, fue parte del genocidio. Fue un eslabón más del genocidio. Por supuesto que la discusión, que no es discusión, la realidad de que las Malvinas son argentinas y de que hay que seguir luchando por nuestra soberanía, por cierto que es así, será siempre así pese a los Milei. Sin embargo, yo la veo en esa guerra en particular como parte del proceso dictatorial, de desaparición, de tortura, de robo de bebés, de manipulación del pueblo, como un último intento mandar a nuestros pibes a Malvinas para ver si podíamos recuperar las islas frente a una potencia como Gran Bretaña, frente a la ayuda de los Estados Unidos y a la colaboración para con Inglaterra del propio gobierno de Chile, con Pinochet a la cabeza. Malvinas se dice que es una gesta patriótica. No sé. Sí sé que hay muchos, y todos los que fueron a Malvinas han sido héroes, pero los obligaron a ser héroes, ¿eh? Porque a vos cuando te empujan con 18 años o 17, que venís del norte, del sur de nuestro país y te dicen que estabas en la colimba pero que te vas a una guerra y no sabés ni disparar con armas que apenas funcionaban, y en donde tus propias autoridades te hacían pasar hambre, te hacían pasar frío, y si no les hacías caso, terminaban estaqueándote en el medio de la isla, en el medio del frío y en plena guerra. Y a pesar de todo eso, estos pibes pelearon, y a pesar de todo esto, muchos pudieron volver con vida y otros perdieron su vida allí, y otros al volver se suicidaron. Digo, estos pibes fueron obligados a ser héroes. O te conformabas en 48 horas como un héroe nacional, o ahí acababa tu vida, y ya no sabías si acababa por los ingleses o acababa por quienes te mandaban.
Yo recuerdo, después los vamos a charlar con todos porque sabrán que este día es especial para ustedes, para nosotros y vamos a hablar mucho de Malvinas y a compartir sobre todo las sensaciones de Malvinas. Yo tengo la imagen eh, muy fuerte, cuando yo estaba en la primaria, viví Malvinas, por supuesto que veía en mi casa los programas de Pinky con Fontana, juntando dinero o juntando lo que se pueda para destinar a Malvinas, mucho quedó en el camino. Me acuerdo de la revista Gente, mi madre la compraba y yo leía las tapas y las tapas de la revista Gente, que creo que en ese momento las dirigía Chiche Helblum. Todas las tapas decían que ganábamos, todas las tapas, menos la última que dijo perdimos, pero todas las anteriores. Y yo me acuerdo de estar formado en la escuela, en el patio de la escuela de Santa Rita, allí en Villa del Parque, ahora se llama Villa Santa Rita, y cantar la marcha de Malvinas. A mí me conmovía mucho la marcha de Malvinas, muchísimo me conmovía. A mí las marchas militares me gustan, me parecen muy gratas escucharlas, me parece que hay marchas que son maravillosas. Lo que pasa es que, claro, tenemos esta formación, esta vivencia en nuestra propia historia y toda marcha militar parece que está, ¿no?, vinculada al horror. No tiene por qué ser así, ¿no? La marcha de San Lorenzo no está vinculada al horror. Pero la marcha de Malvinas también es una marcha que nace en un contexto determinado para vivir una realidad determinada. Tengo esa imagen muy fuerte. Como tengo la imagen, y a lo que le voy a estar agradecido toda la vida a C5N, es que alguna vez me dio la oportunidad de ir con el Irizar, con ese buque enorme que es el Irizar, junto a excombatientes de Malvinas, a sobrevivientes del crucero Belgrano, Manuel Belgrano, e ir a hacerle un homenaje a los que murieron, a los que se hundieron con el Belgrano, al exacto lugar donde el Belgrano se había hundido. Fuimos 3 días con ese barco y nos detuvimos en el lugar donde a muchísimos metros de profundidad yace el Belgrano. Hicimos una ofrenda floral, estaba Jorge Tayana como ministro en aquel momento, y fue una experiencia muy fuerte porque la hicimos con sobrevivientes de Belgrano. Y pudimos hablar 3 días arriba de ese Irizar enorme, en el medio de un mar abierto increíble, en la profundidad del sur argentino, con el frío y con la lluvia, tal cual había sucedido aquel día en que hunden el Belgrano. Y a partir de ahí, en el acto, pude sentir como nunca lo que es nuestro himno, ver nuestra bandera flamear ahí y ver a nuestros excombatientes llorando, a los compañeros que habían sido asesinados porque fue un crimen de guerra, el hundimiento del Belgrano. Malvinas nos tiene que pasar por la lógica política, por el razonamiento político, que no es otro que tenemos que trabajar sistemáticamente para recuperar nuestras islas. Son nuestras. Y hay que recuperarlas de la vía diplomática, de todas las maneras posibles. Después vamos a hablar cómo, cuando vos tenés un presidente tan miserable como Javier Milei, y tan despreciable, todo se hace más difícil. Todo se hace más difícil. Pero también Malvinas nos tiene que pasar por el corazón. Malvinas tiene que ser ese saber que permanentemente los argentinos tenemos algo que nos une y que tenemos que reclamar siempre. Por eso, y perdonen que lo mezcle, por eso uno a veces es tan vehemente con el enojo con una selección argentina a la que queremos mucho y tanto, pero que permitió que tapen la pintura de nuestras Islas Malvinas en un estadio que se llama Malvinas Argentinas en la provincia de Mendoza para jugar un partido con la Conmebol porque a la Conmebol no le gustaba. Yo digo, ¿cómo se puede ser tan cipayo? Malvinas, no sé, cuántas cosas tenemos los argentinos y las argentinas que al nombrarlos nos toca el corazón. ¿Cuántas cosas? Malvinas es una. ¿Por qué aparece Malvinas en las canciones de un estadio de fútbol? Porque es un reclamo popular, porque es un reclamo transversal. Siempre hay algún Milei de la vida, claro. El 2 de abril de 1982, el diario Clarín tituló Inminente recuperación de las islas. Comenzaron a medianoche los operativos navales argentinos. El Consejo de Seguridad reclamó moderación.
preocupa a Estados Unidos el conflicto. Así informaba Clarín. Bueno, y así fue. Así fue. No llegamos a recuperarnos. Desembarcamos en Malvinas y ahí empezó el conflicto. Y después, el 15 de abril de 1982, cesaron los combates en las Malvinas, negocian el retiro de las tropas argentinas. No sé cuánto más se puede decir, porque lo vamos a estar charlando durante el programa, pero quiero contarles algo. Ustedes saben que cuando terminó la guerra, nosotros escondimos, nosotros, gran parte del pueblo, y sobre todo el poder militar escondió a los héroes de Malvinas, porque habían perdido. Y el pueblo argentino, no sé si por rol de los medios, no sé por inconsciencia, no sé por qué motivo, mayoritariamente los olvidó, los escondió, era la cara de la derrota. Debe ser uno de los hechos más crueles que hemos hecho como sociedad. Pero el 19 de junio de 1982, la guerra se terminaba. El buque británico Canberra arribó al muelle de Puerto Madryn. En el muelle de Puerto Madryn desembarcaron allí del buque británico 4.100 soldados que volvían de la guerra. El 19 de junio de 1982. 4.100 soldados. Ese día, anótenlo, porque ese día fue el día en que Madryn se quedó sin pan. ¿Cómo? Sí. 19 de junio de 1982, un buque británico, Canberra, llega al muelle de Puerto Madryn y hace desembarcar a 4.100 soldados que volvían de la guerra. Los jóvenes combatientes llegaron a la ciudad, se metieron en las camionetas que los tapaban con una lona y los iban ocultando allí, que nadie los vea. En un momento la gente del pueblo empieza a salir y se acerca a los camiones del ejército y logran romper el cerco de los militares. Y una mujer, quienes así estaban, le pregunta a uno de los soldados, de los pibes que volvía de Malvinas, les dice, ¿qué quieren, qué necesitan? Y el pibe les dice, queremos pan. Porque hacía muchísimo que no comían pan. Ese día, a partir de ese momento, todo Puerto Madryn se quedó sin pan. Porque desde las casas, porque desde las panaderías, porque desde todo lugar donde había una mínima migaja o un pedazo de pan fueron a llevárselo a los soldados de Malvinas. Porque nuestro sur vivió Malvinas de una manera muy distinta a la que la vivió otros rincones del país. Malvinas tiene que estar más en nuestra boca política que en nuestra boca futbolística. Porque este país que salió campeón del mundo cantando una canción que hablaba de los pibes de Malvinas, después a los pocos meses votó un tipo que desprecia las Malvinas. Abiertamente. Entonces, Malvinas no debe ser una cuestión para enorgullecernos. Yo les agradezco y les pido perdón al mismo tiempo a los excombatientes de Malvinas. Es todo al mismo tiempo, perdón y gracias. Pero deberá ser una lucha permanente. Una lucha permanente. León encontró muy bien las palabras para sintetizar lo que muchos pensaban en aquella época. Y me quedo con esta frase, ¿por qué querer matar a tus hijos? Y él mismo se responde, es para que duela años la sangre. Tanta razón tiene de que León, que hoy, tantos años después, nos sigue doliendo la sangre. Por nuestras islas, pero nuestras islas son los 650 que murieron allí, más los 400 que se suicidaron aquí. Todos son nuestras Islas Malvinas. A nuestros héroes, gracias y perdón. Porque